Estamos esperando un segundito a ver si llega un poco más de gente y empezamos. No sé si alguno me puede dar una señal de que se escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno, y si alguno quiere hacer alguna pregunta antes de que empiece, acá estoy. Bueno, el texto que vamos a empezar a ver ahora es el texto de Lipietz. Es el texto de Lipietz, que es un regulacionista, que yo les mencioné, es uno de los fundadores del regulacionismo, que yo les mencioné que era uno de los que más se había dedicado al tema de la relación centro-periferia. En esta primera parte vamos a tratar de ver cómo fue la onda larga cómo fue el pasaje de la onda eh, del, de, la, de la etapa concurrencial a la etapa primero taylorista y después fordista. En realidad ambos son considerados distintos modelos de desarrollo, pero el modelo de desarrollo fordista es una de las ondas largas, más largas, perdón, por la redundancia, de la economía del siglo XIX y XX, porque la podemos ubicar, si sumamos el taylorismo al fordismo, deberíamos hablar de 1890 a 1970. Si consideramos solo el fordismo, deberíamos hablar de 40 años. Tengan en cuenta, es importante porque lo voy a decir ahora, pero bueno, hay bastantes alumnos presentes. Así como había un error en algún otro texto que dije que iba entero, la vez pasada también hay un error en este de Lipietz. El de Lipietz se llama El Fordismo y sus espacios, las relaciones capital-trabajo, y va entero también. En esta parte vamos a ver, porque corresponde al pasaje de la unidad 1 a la unidad 2, vamos a ver el pasaje del taylorismo al fordismo y la crisis del fordismo, porque la unidad 2 tiene que ver con la crisis del fordismo. Tengan en cuenta que después hay un punto que es en el texto, que es la solución a la crisis del fordismo, que ese tiene más que ver con la unidad 3. Así que ustedes van a ir leyendo, bueno, lo pueden leer entero, pero lo tienen que usar en cada uno de los capítulos. Está mencionado en cada uno de los capítulos, pero por un error mío, la,
Están las mismas páginas de la 1 a la 10, cuando en realidad yo tendría que haber ido cambiando las que correspondían a cada etapa, pero bueno, es fácil darse cuenta. Lo que hace Lipetz es empezar a definiendo el Fordismo como por lo que le agregó a la economía taylorista, que es algo que yo les hice la introducción la vez pasada. Como yo dije la vez pasada, el Fordismo es taylorismo más mecanización. Lo que dice Lipetz es que el taylorismo estaba resolviendo una cuestión muy importante en todo el periodo artesanal que yo les mencioné en la clase pasada, que es lo que llama Lipetz autonomía responsable. Este punto es muy importante porque es un punto que va a definir uno de los elementos centrales de cada onda, tanto del Fordismo, del taylorismo Fordismo, como del post-Fordismo, es decir, como la época actual. ¿Qué es la autonomía responsable? Lo que hace el taylorismo es organizar la producción a través de la cadena de montaje, es decir, tratando de tener un sistema de administración. Por eso se estudia en administración de empresas a Taylor como uno de los fundadores de esa ciencia, porque con esa administración lo que hacen es controlar la intensidad del trabajo de los trabajadores. Pero acá hay una cosa que Lipetz considera como algo muy importante, que es que se gana en organización del trabajo, se gana en control de los trabajadores, pero se pierde en términos de capacidad innovativa, creativa del trabajador mismo. Ustedes dirán, este tipo me está hablando de administración de empresa. Bueno, esto es un debate de economistas antes que de administradores de empresa, porque acá lo que se está planteando es que, siguiendo a Schumpeter, la onda larga se produce por un cambio en la forma de producir, no como pensaba Keynes, en un problema estrictamente monetario fiscal. Y acá hay un elemento enormemente importante, que tiene mucho que ver con nuestra época, con el post-Fordismo, porque lo que hace el taylorismo y el Fordismo después es controlar el trabajo, separar a los trabajadores directos de los que piensan científicamente, los que planifican la producción, transformando de alguna manera al trabajador en una persona que trabaja guiada por otro, por un sistema de trabajo. ¿Por qué va a ser importante este punto? Porque, claro, en esta etapa se habla más de inversión que de innovación. Entonces yo me compro la fábrica, contrato a los trabajadores y los pongo a trabajar. En ese trabajo hay mucho control y ese control genera un aumento de la productividad enorme. Según Lipetz, se pasa del 2% del siglo XIX al 6% de aumento anual de la productividad durante la primera parte del siglo XX. Y ese es el boom. El boom no es ni la moneda, como decía Hawtrey o después Keynes, ni el escaso rol del Estado, sino que el boom, lo que genera la sobreproducción es este aumento de la productividad, y este aumento de la productividad está generado por la organización empresarial de gran escala y por el control de los trabajadores.
Hola Karina, Ah, ¿cómo andás? bien. Como no tengo muy buena señal, cuando vos no estás, saco la cámara. Este, Sacala igual, no hay problema por mí. así que la prendo para saludarte. Bueno, gracias. Bueno, y me emocionó bastante, aprovecho para mandarle saludos a tus padres. Ay, bueno, les digo. Bueno, increíble, ¿eh? Un montón de años. ¿Viste? Me parece a mí o tu mamá se parecía bastante, vos te parecías bastante a tu mamá de joven. ¿Viste? Ahora me parezco más, me parece. Sí, yo no había, las veces que la vi no había notado semejante parecido. Sí, en un famoso libro de Jorge Asís que se llama La Casa Tomada, no La Casa Tomada, sí creo que Casa Tomada. Más de Cortázar, ¿o no? Me parece, sí, entonces no, sí. Algo de casa, sí, Casa Tomada es un cuento de Cortázar. Hay una novela donde a mí me quedó siempre grabada la idea de que para ver cómo va a ser tu esposa físicamente de grande tenés que evaluar a tu suegra. Claro. Así que yo cuando conocí a mi suegra dije me caso. Bueno, no, Luisa. Bueno, saco la cámara de vuelta pues si no me... Dale. Este es un punto central porque en la forma de producir del postfordismo, que vamos a ver cuando corresponda, cuando pasemos a la unidad 3, en la forma de producir del postfordismo, la onda larga que empieza en los 70 va a volver a un modelo de autonomía en la producción. Por lo tanto, este es un tema muy central. Entonces el taylorismo había quedado en eso, pero como ya les dije la vez pasada y como plantea Lippietz, el taylorismo es una forma de socialización del trabajo, pero al mismo tiempo de control externo de la organización de ese trabajo. Pero esto hacía que hubiese un problema de demanda, como ya vimos con Keynes. Este punto también es importante porque en el marxismo se decía que a la larga iba a haber una socialización del trabajo. Entonces lo que plantean estos tipos, los regulacionistas, es que efectivamente con el taylorismo y con el fordismo hay una socialización del trabajo, pero lo que no hay es una socialización de la propiedad. A los que les interesan los debates del marxismo, este punto es interesante. Ahora, lo que se pregunta a Lippietz es entonces quién compraría todo ese aumento de la productividad. Porque como venía del siglo XIX, como plantearon tanto Smith, Ricardo como Marx, para ganar hay que vender y se vende en el mercado con una idea de precio natural, o sea que tampoco los empresarios podían vender a un costo mucho menor. Bueno, se llama Fordismo, ustedes lo deben saber bien, porque Ford entendió que esos autos que él empezaba a producir en la década del 20 tenían que ser comprados por los propios trabajadores, dando inicio a lo que ahora llamamos el mercado interno. O sea que el Fordismo es taylorismo más demanda, en el sentido de que aparece esta idea del mercado interno, que hasta ese originalmente era taylorismo más mecanización. Ahora lo que
Lippies dice es que es Taylorismo más mecanización más demanda, porque lo que hace Ford es asegurarse del mercado interno. Ahora, lo que agrega también como novedoso el Fordismo es que genera una serie de instituciones que forman parte del régimen del modo de regulación que permiten el desarrollo de ese mercado interno. ¿Qué significa esto? Que en la idea original de Ford eso no funcionaba, porque eso era algo privado. El pasaje del Taylorismo al Fordismo es la constitución de una regulación que genera ese mercado interno. El punto también es importante porque durante el siglo XIX, bueno, ni que hablar en el siglo XVIII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX había pocos centros industriales con un fuerte componente artesanal, pero todo estaba vinculado al comercio exterior. No por casualidad, las teorías anteriores a la clásica consideraban el crecimiento de la riqueza de las naciones a partir del comercio exterior, cosa que dio por terminado Smith. Ahora, a partir del siglo XIX empieza a aumentar ese mercado interno, pero sigue habiendo un componente muy grande de internacionalización. A partir de esto que estamos hablando, se da un vuelco y el Fordismo empieza a estar caracterizado por un aumento proporcional del mercado interno, es decir, deja de ser importante el comercio internacional para hacer central el comercio interno, el mercado interno. Y esto genera nuevas regulaciones. Un elemento importante que hay que tener en cuenta es que así como aumenta el mercado interno, no deja de ser importante la inversión transnacional. Es decir, el mercado interno aumenta porque aumenta la inversión extranjera directa. A partir de la Segunda Guerra Mundial y a raíz del primero el New Deal norteamericano y después el Plan Marshall, lo que empieza a suceder es que este modelo productivo, que es típicamente norteamericano, se exporta primero a Europa y después al resto de los países, entre ellos América Latina. Esto significa que el hecho de que aumente el mercado interno no significa que no aumentó la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque como lo que había que hacer era aprovechar el mercado interno, lo que hacían las grandes empresas, fundamentalmente norteamericanas, es ir a radicarse a un país en el cual las empresas pudiesen radicarse, fabricar y aprovechar los mercados internos crecientes. Por eso las multinacionales norteamericanas de alguna manera es como que exportaron el Fordismo hacia Europa, que estaba en una crisis que le costaba más salir, y estas grandes empresas norteamericanas empezaron a dinamizar el Fordismo en toda Europa. Hasta los 70, estas empresas se radicaron en todo el mundo, y también en América Latina, también en Argentina. ¿Para qué lo hacían? Porque dentro de las regulaciones que ahora vamos a ver, había una protección respecto al comercio internacional, porque el objetivo principal era cuidar el mercado interno,
Y por lo tanto, estas multinacionales se radicaban en los países y explotaban ese mercado interno. Como no iban a todos los países del mundo, se radicaban en países con cierta capacidad industrial para vender regionalmente. Este fue el caso, por ejemplo, de Argentina, Brasil o México, que fueron también plataforma para vender en el resto de América Latina. En términos de regulación, este mecanismo es importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque de ese mecanismo nace la segunda etapa latinoamericana de sustitución de importaciones, sobre todo para nosotros que estudiamos Argentina. Si bien hubo una primera etapa más vinculada a un empresariado nacional y a un intento estatal, ya a partir de los 50, lo que tenemos es más inversión extranjera que llega fundamentalmente a Estados Unidos, a partir de la teoría del desarrollista, a partir del gobierno de Frondizi, que llama a la inversión extranjera como un modo de volver a dinamizar la sustitución de importaciones que venía frenada. El punto es importante porque además muestra que en esta segunda onda del capitalismo del siglo XX, que es el Fordismo, la industrialización de nuestros países, incluso probablemente incluso de Argentina, no es tanto como pensaba el estructuralismo latinoamericano, que ahora vamos a ver un desarrollo endógeno de América Latina, sino que también tiene que ver con la estrategia de los países centrales, especialmente de Estados Unidos, de exportar inversión extranjera, inversión para aprovechar los mercados internos en crecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque las formas de lo monetario, las formas de lo fiscal, las formas las formas del Estado, es decir, todas las regulaciones tenían otra forma que las que tienen ahora. Y lo que yo trato de mostrar con esto es que las ondas largas, las épocas, determinan el tipo de organización interna de los países, las regulaciones, etcétera, etcétera, con la salvedad de que la misma onda va a generar un tipo de regulaciones, un tipo de desarrollo, un tipo de Estado en los países centrales y otro en los países periféricos. Bueno, ¿y cuáles eran las regulaciones? Bueno, la primera eran las negociaciones colectivas. Lo primero que apareció con fuerza es el hecho de que crecían los sindicatos y fundamentalmente en Europa empezaron a tener bastante importancia los sindicatos y empezaron a hacer arreglos salariales que sostenían ese salario interno. El salario mínimo para que no haya, para presionar al alza las remuneraciones, y después todos los componentes que tenían que ver con esa contratación, aguinaldo, vacaciones, etcétera, etcétera. Y la otra segunda forma de regulación muy importante es el Estado benefactor. El Estado benefactor, ahí hay un texto que está en el programa que yo no pude encontrarlo en PDF, no sé si alguna vez, Karina, vos lo encontraste, que es el de Isuani, Lobolo y Tenti Fanfani. Como no lo tengo, voy a hablar un ratito ahora de ese texto para que por si no lo pueden encontrar. Ya ni Karina me contesta. Hice con la cara, pero no tenías prendida la máquina, no lo encontré. Si querés, después mañana lo busco.
Ok, pero yo lo busco un ratito, no lo encontré nunca. Lo tengo en papel, pero bueno, para la próxima. Pero ¿sabes qué? Ahora si a la facultad abre lo de escanear y lo tenés en papel, lo podemos escanear y subir a la página. Está bueno. Para mandarlo a la facultad lo puedo escanear. Claro. Está bien. O No, si nos encontramos, si nos encontramos en algún lado, yo lo puedo escanear y lo subimos. está bien. Bueno. La otra forma de regulación es el llamado Estado benefactor, que es lo que Lippiatt considera una forma de colectivización, es decir, es la forma más importante en la cual el modelo fordista repartió las ganancias de productividad. Es decir, hubo un arreglo por el cual el Estado cobraba unos impuestos altos y había un consenso para eso, para generar, para quedarse con una parte de la productividad y repartirla. En esa repartija estaba basada en el concepto que yo les mencioné y que el texto de Lobuelo y Usuani usa mucho, que es el concepto de universalismo. El concepto de universalismo implicaba que todos los ciudadanos de un país, de una sociedad, tenían que recibir el mismo tipo de servicio. Es decir, que debajo de la idea de identidad nacional que yo les mencioné la otra vez, que sostenía el Estado benefactor, estaba la idea de igualdad. No de igualdad de oportunidades, sino de igualdad. De que todos fuésemos a la misma escuela, todos nos atendiésemos en el mismo hospital, para generar esa idea de universalidad. Yo, dentro de todo, y a pesar de la dictadura, de alguna manera fui testigo de una última etapa de ese Estado benefactor en la Argentina, obviamente con las limitaciones de un país subdesarrollado, pero yo fui, como les dije la vez pasada, creo que se lo dije, sigo muy orgulloso de haber ido a la escuela pública con el delantal blanco, y no había mucha gente que iba a otras escuelas. La cantidad de población de otras escuelas que iba a escuela privada era muy chico. Por ejemplo, yo después de grande me encontraba con un montón de compañeros míos o de otro grado de la escuela, y ahí de grande asumí que formaban parte de una clase social inferior o superior, porque en el momento de la escuela eso se notaba muy poco. Por ejemplo, yo de chico, ante mi problema de discapacidad, me atendí todas mis operaciones en el hospital público, que se llamaba el Hospital Rawson, que quedaba en Parque Patricios, donde fui operado aproximadamente 7, 8 veces, con el mejor traumatólogo que había en el momento, que atendía en el hospital público, y todavía no había el auge que hubo en los 80, pero sobre todo en los 90, de una oferta privada de salud. O sea que todavía funcionaba, aunque con la precariedad del subdesarrollo, algo de este llamado Estado benefactor. El Estado benefactor no era un Estado redistribuidor del ingreso, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque la idea de universalismo hacía que los pobres y los ricos reciban el mismo tratamiento. Eso significa que de alguna manera tenía un inconveniente, que en la crisis del Fordismo, lo digo ahora porque va a aparecer, tenía el inconveniente de que no representaba una transferencia de recursos de los sectores más pudientes a los menos pudientes de la sociedad. ¿Por qué? Porque gastaba lo mismo por todos los ciudadanos. El Estado benefactor estaba pensado para sociedades con una distribución del ingreso, con un Gini mucho más igualitario que el de nuestros países. Fundamentalmente, el Estado benefactor fue así modelo en Europa, y en parte lo sigue siendo fundamentalmente en Europa, como vamos a ver más tarde. En el texto de Lobuelo y Usuani en compañía se plantea muy fuertemente la idea de que
el Estado benefactor era más un elemento constructor de demanda que de igualitarismo. Y vamos a ver después, pero lo menciono acá, que la crisis del Estado benefactor se produce cuando se produce la crisis del universalismo, cuando las personas ya no querían aportar para ese universalismo y empezó a estar en crisis también el hecho de que esas mismas personas huyeron hacia el sector privado, pero eso lo vamos a ver en un ratito en ese texto de Isuán y Lobolo. Profe, ¿me Sí. escuchás? ¿Cómo va? Sí. No me quedó clara la diferencia entre la organización de Estado benefactor y la colectiva. Usted menciona la participación, en la colectiva menciona la participación de los sindicatos, y digo, ¿cuál es la diferencia con el Estado benefactor? ¿No había sindicatos también? No, la contratación colectiva era por sindicato, tenía diferencias entre trabajadores y aparte respondía a lo que al lugar donde estabas vos en el trabajo, al sector en el que pertenecías, etcétera, etcétera. Si bien los derechos son generales, había diferencias según el sector, según el trabajo, y no eliminaba las diferencias sociales. Y además era una regulación estatal que obligaba a las empresas, ¿ok? En cambio, el Estado benefactor, hay quien considera que hay quien pone todo junto como Estado benefactor. Lippiés lo pone por separado. Una cosa es la negociación colectiva y otra cosa es el Estado benefactor, porque el Estado benefactor está basado en le cobro impuestos a las empresas o a los que más tienen y lo distribuyo entre todos, ¿ok? O sea, una cosa es lo que viene por el lado del salario y de los derechos laborales y otra cosa lo que viene por el lado de lo estatal. Igual, obviamente, hay quien lo plantea como un único modelo, ¿no? Porque en la práctica fue un único modelo político, que además estuvo basado en partidos mayoritarios populares. Vieron que se podrán imaginar que no me gusta usar la palabra populista, que es peyorativa. Los partidos estos, la socialdemocracia, el socialcristianismo, el laborismo, los distintos partidos de este tipo en América Latina construían este tipo de modelos con una legislación laboral que tenían como base la negociación colectiva de trabajo y por el otro lado la intervención directa en el Estado. Hay un tercer elemento que Lippiés no menciona, pero que sí lo mencionan Isuán y Lobolo, que es el rol de las empresas públicas, ¿no? Otro de los elementos por el cual interviene el Estado es la empresa pública, porque la empresa pública interviene generando un acceso igualitario a los servicios públicos a través de la inversión en infraestructura y a través de la presencia de tarifas sociales. Esto es más o menos lo que sería Taylorismo más Fordismo para Lippiés. Vamos a ver cómo se construyó el Estado benefactor para el matrimonio Friedman. En el libro Libertad para elegir también hay un problema, que es que yo no puse qué capítulos, habría que leer el capítulo 4. El capítulo 4 del libro Friedman and Friedman. Él muestra cómo fue para Estados Unidos salir de la crisis del 30. Fundamentalmente, él plantea la cuestión de la desocupación, que era tan importante en la década del 30,
No se olviden que en el 32 hay elecciones en Estados Unidos y gana Hoover. Y Hoover se jugaba, Hoover era el presidente y Roosevelt era el candidato a gobernador, era el candidato a presidente republicano que había sido gobernador de Nueva York. Ahí hay una cosa linda de los Friedman, que es la discusión, porque a Hoover se lo toman por derrochón y a Roosevelt como el que se presenta en la campaña electoral como para cuidar las finanzas. Y lo que muestra Friedman es que desde el año 33, o sea, un año después de las elecciones, el gasto público empieza a aumentar. Roosevelt, que había planteado el ajuste, empieza a hacer crecer y de ser un 12% del gasto público del total de la economía, pasó a ser en los próximos 20 años el 20% de la economía. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, el porcentaje aumenta. Lo que muestra enojado Friedman es que a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, los gastos en defensa solamente en Estados Unidos representan el 16% del PBI norteamericano. Y el total del PBI, el total del gasto público supera con creces el 30%. O sea, él está mostrando con cierto enojo este aumento del gasto público a partir de la década del 30 y fundamentalmente a partir de los 70, de la Segunda Guerra Mundial. Lo que estaba atrás, dice él, es la idea de la crisis del capitalismo y la idea de darle la razón a la idea del socialismo. Y eso tiene un efecto incluso en la política de Roosevelt, que durante un periodo de tiempo le puso grandes limitaciones al sector financiero norteamericano. Es decir, estamos en un momento en el cual se temía por la economía capitalista, por la economía norteamericana. Entonces ahí es cuando Roosevelt larga con todo el New Deal. Y ahí hay un lindo desarrollo del New Deal que ustedes lo van a poder leer de Milton Friedman. Fundamentalmente programas para desocupados, desempleados, tanto jóvenes como ancianos. Y este New Deal tiene vigencia hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se interrumpe. Ahí se pasa más a una política de gasto militar y con fuerte castigo a la vida diaria, ¿no? Por razones obvias. Ahora, lo que plantea fuertemente los Friedman es que Estados Unidos, a raíz de no tener en su país un teatro de operaciones, o sea, lo que logran es una economía cercana al pleno empleo, con fundamentalmente la producción a gran escala de material bélico. Y aparecen una cantidad de nueva onda, de nuevas invenciones que le generan un nuevo impacto. Si, bueno, Friedman, ustedes saben que es monetarista, si estuviésemos con un regulacionista, él estaría diciendo que estas nuevas invenciones
generaron un nuevo impacto en una nueva onda tecnológica. Pero en realidad lo que plantean los Friedman es que para que no decaiga la tasa de empleo, en el año 46 hay una nueva ley que es la Employment Act, que es muy conocida porque vuelve con toda el apoyo sobre todo a los efectos de la guerra. Y ahí aparecen políticas de salud, de educación, de lucha contra la pobreza, etcétera, etcétera. Lo que plantea Friedman es que Estados Unidos se diferencia del Estado benefactor de los países europeos porque no hubo grandes nacionalizaciones, sino que lo que hubo ni grandes actividades directas del Estado. Por eso a mí me interesa este texto, porque ellos marcan la diferencia diciendo el problema no era tan grave porque no se habían producido las nacionalizaciones que se habrían producido en Inglaterra, Suecia, Francia, sino que Estados Unidos tenía un aumento en el gasto, no en la gestión de la economía. Esto hace que la productividad norteamericana haya sido siempre más alta que la europea. Plantea algunas nacionalizaciones, pero muy inferiores a las de Europa. Finalmente muestra que la última vuelta de tuerca a esta política fue la llamada, la traducción sería Guerra contra la Pobreza del año 64 de Johnson, que ahí es donde se inaugura con fuerza los programas Medicare y Medicaid que existen desde entonces, solamente que Obama le dio un aumento de presupuesto grande y lo hizo mucho más general porque siempre tuvo muchas limitaciones en el sentido de que el Medicare y Medicaid, uno para todos los trabajadores pobres sin posibilidad de pagar un seguro y otro para los ancianos pobres. Lo que tenía de diferente es que igual había que pagar una parte de la cuota. Y a partir de ese momento vamos a tener esta política de los demócratas que cuando llegan al gobierno tratan de bajar el gasto de militar y subir el gasto social. Y vamos a tener la política norteamericana republicana, que es reducir el gasto social como lo planteaba Trump. Lo que plantea sobre el final del capítulo 4 es que todo eso fue infructuoso. Empieza a acercarse al capítulo 5 y 6, en los cuales se analiza la crisis de todo esto. Plantea que ya a fines de los 60, que esto es lo que vamos a ver con con los otros textos cuando analicemos la crisis del Fordismo, que ya a fines de los 60 empieza a notarse cómo las ganancias, el aumento de la previsión social no viene acompañado de aumento de la productividad, y cómo la falta de crecimiento de la economía genera una mayor presión monetaria, y que esa presión monetaria genera un aumento de la inflación, que ese va a ser el argumento para los capítulos posteriores.
Y ahí es donde aparece lo que ustedes conocen claramente como lo que después se popularizó como la curva de Phillips, donde entra toda la discusión alrededor de el efecto del aumento de la emisión monetaria sobre la inflación y sobre el empleo en el corto y en el largo plazo. ¿Por qué hace un par de años se me incorporé este capítulo? Porque este capítulo vendría a ser la contracara de la explicación del IPIETS, para que tengan una explicación regulacionista y una explicación monetarista. Haremos 10 minutos de break, o 15, nos volvemos a encontrar y 5, si les parece bien. Genial, sí, sí. Vale. Bueno, dale, nos vemos después.
reunión como, che, decime, vamos a tirar ese tiempo de tu casa a la ¿no? Porque gracias a boludo, a veces altura no aparecen, pero necesito bien, seguro sabe lo de Jesús, y seguro que lo seguro. Pero quería saber qué ha pasado con vos. Chau. ¿Te acordás también que yo te decía que no, sé, no leía el noche a mis mensajes? Después le mandé un mensaje de texto este común, y después de eso, a los 2 días, me contestó, me dijo, disculpame, no sé qué, si tienes que ser el día de cuando ya lo tomaron arreglo, no me olvido de vos, pero déjame organizarme. Y eso habrá sido, no, bueno, tal vez te comenté, eran como 15 días, y después yo no lo insistí más porque todos estos fines de semana eran complicados. El día que viajaba, el otro que venía a Tucumán, así que la verdad es que yo tampoco insistí. No vino, pero yo tampoco insistí. ¡Otra vez!
Bueno, vamos a volver. ¿Hay alguien ahí? Sí, sí. Salud. Bueno, en realidad, antes de pasar a ver la visión desde América Latina, eh, queda pendiente la primera parte la primera parte del documento Missouri Business Cycle Review. La primera parte me interesa especialmente porque habla del antecedente acerca de los ciclos, típico de la posguerra, que son los trabajos, es el trabajo del 46 de Burns and Mitchell, que además a mí me importa porque va a dar lugar al otro artículo del que voy a hablar ahora, que es el de Arranz y Elías. ¿Por qué es esto? Porque desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de lo que estuvimos viendo, empieza con mucha mayor fuerza a discutirse la cuestión de los ciclos. Y lo que hace este trabajo, que me pareció muy bueno en ese sentido, es que hace una recopilación de lo que fue, bueno, lo que fueron algunos teóricos anteriores, hasta llegar al artículo que les menciono de Burns and Mitchell. Lo que a mí me importa de esto como antecedente es que ellos analizan el ciclo de negocios. Lo hace en realidad primero Mitchell en el 27, 30, y después lo hacen los dos autores, que después va a ser la base de los trabajos de la National Bureau of Economic Research, el NBER, norteamericano, que es el INDEC, por llamarlo de alguna manera norteamericano, que va a ser la base de los trabajos sobre ciclos de este organismo. A partir de estos dos trabajos, sobre todo el de la posguerra, se inaugura un periodo en el que se trabaja calculando el ciclo, con algunas características que aparecen acá en el texto. Este texto, yo diría que lo trabajen en esta etapa, después va a reaparecer. Habría que las 3 primeras páginas, solamente donde se trabaja con estos autores que les vengo mencionando, y después hay una segunda parte donde se discuten los orígenes del ciclo, pero ya en la década de los 80, que lo vamos a ver en otra clase. Es decir, nosotros vamos a tener dividido lo que es ciclo de negocios en términos de expectativas adaptativas, por llamarlo de alguna manera, y ciclo de negocios en términos de expectativas racionales y el rol de los shocks en las fluctuaciones, o sea, a partir del trabajo de Prescott de 1986. Dicho de otro modo, lo que ustedes tienen que ver es que las definiciones de ciclo y las causas del ciclo van cambiando a lo largo de los años. Pero tenemos una primera etapa que es todo lo que tiene que ver con las fluctuaciones en los agregados de la actividad económica de Burns
Weasley o de Burns han como es Mitchell, y después hay toda otra etapa que aparece a partir de los 80, por eso se ve en la otra unidad, en la que aparece la cuestión de expectativas racionales, shocks exógenos, etcétera, etcétera. En conclusión, para esta unidad hay que leer hasta o sea, las 3 primeras páginas. Y para la unidad sucesiva hay que leer hasta la página 90 de este texto. Si lo miran en las páginas del paper, hay que leer solo hasta la página 7 en total. Esa es la numeración del paper. La numeración del PDF, porque forma parte de otra cosa, es hasta la página 89. Respecto al ciclo de al análisis del ciclo de posguerra, la verdad es que Mitchell había trabajado mucho antes en un trabajo o sea, lo primero que escribe de ciclos económicos es muy anterior a Keynes, que es del año 13, y después aparece con más fuerza, con mucha más importancia, el conjunto de artículos que se llamaba Business Cycle and Employment, que es del 23, hasta llegar al artículo del 27, que es el más citado, que es Ciclos Económicos, Problemas y Entorno, que es la cuestión de las crisis como ciclos económicos recurrentes. Este trabajo es continuado por Burns en el libro que le da nombre a todo el enfoque, que es Midiendo los ciclos económicos, que es justamente aquel en el cual se realiza un estudio de series de tiempo que lo que intenta hacer, que es lo que hacen Arranz y Elías, es tratar de verificar la recurrencia periódica de las variables, es decir, qué pasa con las variables, con distintos tipos de variables en distintas fases del ciclo económico. Esto es muy importante porque este trabajo de Burns, escrito con Weasley, es el que justamente da origen a todos esos trabajos que yo llamaría de verificación cuantitativa de la evolución de las variables en el ciclo económico. Esta versión, este enfoque, que es distinto a los que vamos a ver después a partir del trabajo del 86 de Prescott, que tiene más que ver con la cuestión de expectativas racionales y shocks. En estos trabajos se trabaja casi exclusivamente con datos, con series de tiempo. Y esto es lo que se puso de moda en toda la posguerra. Tratar de entender cómo funcionaban las variables en el ciclo cuantitativamente. De ahí es que a mí me interesa que lean completo, porque lo tomo siempre, el artículo de Arranz y Elías. El artículo de Arranz y Elías es del año 80 y pico, 85, es un trabajo muy vinculado a esta metodología, es un trabajo muy tradicional en el que se miden
los ciclos para la Argentina. Con este tema, o sea, lo que se hace es tomar una cantidad tremenda de variables, como van a ver ahí, y ver cómo le fue con el ciclo. Entonces, lo que se hace es tratar de definir si las variables son adelantadas, coincidentes o retrasadas. Adelantadas, coincidentes o retrasadas ¿con respecto a qué? Fundamentalmente, bueno, en este trabajo se toma PBI, hay trabajos donde se trabaja con PBI empleo, y hay trabajos que creo que los saqué del programa, algunos trabajos que usábamos antes como bibliografía, que deben estar como optativa, pero no tengo el programa a mano, como bibliografía optativa, donde se trabajaba con indicadores de ciclo compuestos, integrados por distintos indicadores. Lo que se trata de mostrar es cuáles son adelantadas, fundamentalmente para entender lo que viene después, y por otro lado vamos a tener las que coinciden con el ciclo y las retrasadas, que en general nos sirven para mostrar lo que está por terminar, digamos, es lo que viene como a la cola. Lo que viene como a la cola, lo que viene como al final de lo que viene pasando, porque efectivamente el final de un ciclo, por ejemplo, de una recesión, estaría acompañando por ejemplo, la desaparición completa del stock de bienes de capital, que preanuncian el inicio del ciclo positivo. Acá hay un elemento muy importante a tener en cuenta. Yo no voy a analizar cada variable porque es bastante cuantitativo, lo pueden ver ustedes, pero acá lo que es importante es que de que es un trabajo fundamentalmente en el marco de la economía real, mucho más que lo que vamos a ver en los 80 y 90, que va a tener que ver más con otro tipo de variables que no son exactamente la economía real. En esta posguerra hay mucho de variables determinadas en la economía real, y esto es muy importante. Y lo otro que quería decir, para terminar con este punto, es que esto es empírico, acá no hay teoría. Si bien se pueden sacar algunas regularidades, que algunos consideran regularidades como tales, en realidad es un conjunto de variables medidas en un país para un periodo determinado. O sea que de ninguna manera Ranzi y Elías, como lo van a leer, intentan hacer una generalización teórica. Esto es importante porque si yo les pregunto, la fabricación de heladeras es adelantada, coincidente o retrasada, y ustedes me dicen adelantada, yo le tendría que preguntar para qué país, en qué época, etcétera, etcétera. O sea que contestar algo como teórico, como general, es un error. Por ejemplo, Jorrat, que es un economista, creo que de origen, o no sé si de origen, pero que trabajaba en Tucumán, que después entró, ahora no sé por dónde anda, pero trabajaba también en Fiel. Él trabajó bastante con análisis de adelantadas para el ciclo en los 90. Pero las variables que analizaba eran completamente otras que las que analizaron a Ranzi y Elías, para que se den una idea. O sea que esto es una perspectiva empírica. O sea que atrás del debate de las ondas largas y atrás de lo que se decía sobre la manera en que se salió de la crisis en los 30, Keynes dirá excelente, los regulacionistas dirán es lo que había que hacer para salir de la crisis, preparando el terreno de su crítica posterior,
La teoría de la elección pública, del monetarismo, dirá, no sirvió para nada. Además de eso, para completar con esta época de la posguerra, hay que hablar de este debate sobre ciclos, fundamentalmente a través de Mitchell primero y Burns después, este trabajo cuantitativo de detección de ciclos, que va por otro lado. Bueno, más o menos he hecho el panorama de cómo era la evolución de la onda larga de la posguerra. Ahora nos queda cómo se veía eso desde América Latina, desde Argentina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente, como creo que les dije en la primera clase, es todo muy raro, ¿no? Estudiamos teorías, pero acá pasaba otra cosa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abordar el artículo de Kay, o Kay, no sé de qué origen es, que se llama Teorías Latinoamericanas del Desarrollo. O sea, vamos a tratar de ver qué pasaba en paralelo, cómo se debatía en paralelo la posguerra en nuestros países. Ya hicimos un análisis como con todo esto en la introducción de la primera clase, pero ahora vamos a ir un poco más puntualmente con algunos temas. Recuerden que si alguien quiere preguntar algo, me pide y me preguntan. Si quieren hacer algún comentario, si me quieren dejar descansar, pueden hacerlo. Venimos bien, me parece. Mira, gracias. Bueno, lo que plantea este Kai es hace una síntesis bastante sencilla. Yo voy a decir algunas cosas del estructuralismo. Después toca una teoría que le puede interesar a algunos alumnos que tengan esa orientación, que es una teoría que él llama colonialismo interno, relaciones étnicas y de clase, y después analiza la teoría de la dependencia. Yo voy a plantear los puntos centrales, así muy escuetamente, es muy sencillo. El primer punto es que en todo esto nos estamos ubicando, a diferencia del desarrollismo que vimos en aquella primera introducción, nos estamos ubicando en un paradigma centro-periferia, en el que se plantea que el desarrollo y el subdesarrollo son parte de un proceso mundial único y que las desigualdades entre el centro y la periferia se reproducen a través del comercio internacional. O sea, tomamos la teoría de las ventajas comparativas y decimos lo contrario. Sería la cosa. Justamente en la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo y el modelo Hecherolin, que ustedes tanto conocen y cambian tanto los supuestos y hacen tantos ejercicios, estarían diciendo que el comercio internacional hace, en ciertas condiciones de competencia a nivel internacional, libertad de flujos, etcétera, etcétera, el comercio internacional estaría sosteniendo el beneficio mutuo. Acá lo que se está diciendo es que después de todo lo que había pasado esta gente, estaba llegando a la conclusión que el comercio internacional es el modo en que se reproducen las desigualdades entre el centro y la periferia. O sea que esta teoría, como las otras que estamos viendo, ubican el problema del subdesarrollo en las relaciones dentro de la economía mundial. El sistema mundial es un sistema que genera desigualdades. Lo que tiene, como vimos en la primera clase, el estructuralismo latinoamericano es que
tiene una estrategia, propone una estrategia de política para reducir la brecha entre los países del centro y la periferia. En el enfoque, lo que dice CAI, que es muy interesante, que a veces uno se lo olvida, es que lo que están diciendo es que desde la Revolución Industrial los países centrales lograron constituir un modelo de economía coherente con la tecnología a disposición, y los países de la periferia, no, por llegar tarde, no lo pudieron hacer. Lo que pasó en los países centrales es que dio lugar a una economía homogénea e integrada, y que la importación de tecnología de las periferias generaron lo que todos conocemos como un tipo de economía dual, con un sector moderno, precapitalista, de baja productividad, y un sector tradicional. Y lo que estaría planteando es la teoría del deterioro en los términos de intercambio, que es el aporte más grande de este gran economista argentino, Raúl Prebisch. Es interesante entender que para Prebisch estas asimetrías generaban una redistribución a su vez asimétrica de los frutos del progreso técnico. Es decir, que los aumentos de la productividad se hacían cada vez más grandes a favor de los países centrales, y que eso generaba un distanciamiento cada vez más grande de los precios de los productos que fabricaban los países centrales contra lo de los países periféricos. Y que este es otro elemento interesante incluso para esta época, que la fortaleza de los sindicatos y la rigidez de los salarios a la baja en los países centrales hacían que se perjudiquen las periferias. Esto se daba porque la tecnología era atrasada, porque la industrialización era atrasada, y porque además en los países periféricos había todavía un excedente importante de mano de obra, que generaba una presión a la baja de los salarios. Yo diría que no es tan ajeno al escenario actual, todo lo que estamos planteando. Pero eso queda para que lo analicen ustedes. Bueno, es decir, aumento de productividad mayor en los países centrales que en los países periféricos, tecnologías adecuadas en el centro y no en la periferia respecto al quantum de mano de obra desocupada en cada lugar, apropiación del desarrollo tecnológico asimétrico, que son todas cuestiones que aún con el mejor escenario de precio de los commodities a nivel internacional, me parece que sigue verificándose. A veces da una sensación de que el aumento de los commodities puede torcer esta idea del deterioro de los términos de intercambio, pero si lo analizamos en términos de alguna variable relativa, como por ejemplo la tonelada, el precio de la tonelada, vamos a ver que los productos complejos siguen costando por tonelada mucho más que una tonelada de soja. Y eso además tiene además una implicancia en términos de
del trabajo que genera una actividad y otra. El tema principal seguía siendo en Prebisch la relación entre la actividad primaria y la actividad industrial. Buena parte de los debates y buena parte de los conflictos está relacionado justamente con este punto. Así que en realidad lo que proponía Prebisch a lo largo, con sus variantes, a lo largo de su carrera, que fue muy extensa porque él participa de los debates económicos en América Latina en Argentina desde el año 41, y todavía Prebisch era asesor económico de Raúl Alfonsín en la Vuelta a la Democracia, así que fíjense la historia de Prebisch. Bueno, pero el eje era la manera de transferir recursos del campo a la ciudad para generar una industrialización. El punto central era que esa industrialización tenía que generar una sustitución de importaciones. Todo este punto lo vamos a ver en la clase próxima cuando hablemos del libro La Argentina que pudo ser, de Cavallo Domenech. Así que el debate lo vamos a dejar para después. Bueno, el debate en mi cabeza, ¿no? Porque pero más o menos el tema es ese, los puntos que fuimos viendo. Ahora, la primera crítica, las críticas más fuertes que llegaron, que le vinieron a la CEPAL, a Prebisch, se produjeron incluso dentro de la CEPAL, y tienen que ver con la capacidad del Estado de generar esa industrialización, esa sustitución de importaciones, la independencia tecnológica, etcétera, etcétera. La crítica le vino de un economista que a los que les interesa este tema, aunque yo me imagino que todo esto está visto en la materia de desarrollo económico, pero bueno, para no ser un curso solamente europeo-norteamericano, nosotros vamos haciendo el paralelo con lo que se discutía en América Latina. Si lo que estoy planteando ya lo vieron en desarrollo, bueno, será un recordatorio. Pero habrán leído en desarrollo, no sé si ya la cursaron, habrán leído que uno de los máximos exponentes de la crítica a la CEPAL de esa época es la teoría de la exacerbación de las desigualdades en la distribución del ingreso por parte de Pinto. Hay un artículo muy bueno de Pinto que tiene que ver con el mercado laboral latinoamericano, que es del año 65, y la imposibilidad de absorber mano de obra, lo cual tenía además problemas territoriales graves, el deterioro urbano, el problema de las villas, etcétera, etcétera. Y el otro punto que quiero mencionar, pero sí seguro que lo vieron en Macro 2, es el debate estructuralista monetarista respecto a la inflación, que es un tema que además sigue vigente y está muy actualizado. Bueno, ya sabemos que para los monetaristas estaba el planteo de la inflación como una relación con la cantidad de dinero emitido en la economía, y bueno, y aparecen un conjunto de teóricos, entre ellos el mismo Pinto, Prebisch, un gran economista también argentino, Zunkel. Zunkel era chileno, me parece. Zunkel. Y también sí hay que mencionar a un gran economista argentino, que es el fundador de la Escuela de la Inflación Estructuralista, que es Olivera. Los estructuralistas le atribuyen mayor importancia a cuestiones estructurales, obviamente, como la relación con el resto del mundo, con la debilidad respecto a las importaciones, con el deterioro monetario, y fundamentalmente, para que se entienda, con el deterioro de la moneda local producto del cuello de botella externo, es decir, que todo el mecanismo de deterioro de los términos de intercambio daba lugar a un cuello de botella externo que provocaba un estrés en el mercado cambiario, que deterioraba
la moneda local y que la posibilidad de reducir la emisión y adecuarla al nivel de actividad requerida para que esta situación no se produzca era muy elevada, es decir, el costo era el no crecimiento, porque lo que planteaban ellos, y ustedes lo van a poder leer bien en CAI, es que a medida que la economía crecía, se producía este cuello de botella externo y lo que viene después. Entonces, para que ese cuello de botella no se produjese, lo que había que hacer era frenar el crecimiento. Ese era, de alguna manera, el debate. Bueno, voy a mencionar dentro del colonialismo interno solamente a un gran antropólogo latinoamericano que les recomiendo. Yo siempre pienso que hay una parte de los alumnos que les puede interesar esta otra bibliografía alternativa, que es Pablo González Casanova, que tiene que ver con la forma en que se desarrolló la salida del colonialismo en el tercer mundo. Hay otro antropólogo que también latinoamericano, pero que se dedicó bastante a África, que es Stavenhagen, que también les recomiendo, pero donde plantean que el modelo que acabamos de mencionar de la CEPAL tiene un componente de origen, que es la forma en que se desarrolló la economía colonial para cumplir con las necesidades de recursos naturales de los países centrales, y que ese modelo se sigue reproduciendo. Otro costado de lo que acabamos de plantear es el que ya mencioné, que es toda la repercusión territorial de toda esta discusión, es decir, lo que aparece también en los 50 y los 60, que esto tiene un reflejo regional. Ustedes seguramente esto también lo ven, creo que la materia se llama economía espacial, pero bueno, cualquier cosa se los recuerdo, es decir, que todo lo que acabamos de plantear tiene un reflejo espacial, que tiene que ver con la forma en que se da el proceso de urbanización y de asimetrías regionales que tenemos en América Latina. Y ahí se puede mencionar a un, creo que sociólogo colombiano que menciona acá, y que es Quijano, con un trabajo muy bueno en el año 66, donde muestra cómo toda esa incapacidad de absorber mano de obra genera una marginalidad que repercute territorialmente y que además hace que se reproduzca el subdesarrollo. Estamos hablando de los 60, no como problemas actuales, sino como problemas de esa época. Y la verdad que se podría tranquilamente hacer se podría retomar ese análisis, hay muchos que lo retoman, trabajando de esa manera. Ahí vamos a tener, los que se dedican a mostrar el reflejo regional, territorial, etcétera, etcétera. Hay algunos, hay varios sociólogos de la escuela francesa. Ahí tengo que mencionar a Paul Singer, a Kowarik, y también ha trabajado bastante en este tema Fernando Enrique Cardoso, que está dentro del dependientismo, que después fue presidente de Brasil, un economista también muy inteligente, muy, muy claro en este debate. Después todo lo que aparece en el texto de Marx o no Marx, a mí particularmente no me interesa. Sí me interesa que ustedes vean que esto tuvo además un reflejo territorial muy fuerte, ¿no? Es decir, que esto condicionó fuertemente las regiones de los países y la urbanización de los países, que son efectos de muy largo plazo, muy difíciles de modificar, ¿sí? Es decir, ustedes por ahí no les importa, se reirán, pero la constitución del Virreinato del Río de la Plata y el auge del puerto, eso tiene una
un impacto enorme en la pérdida de centralidad del sur de Bolivia, de Jujuy, de Salta, que hasta ese momento tenían un nivel de desarrollo altísimo. No se olviden ustedes que en el sur de Bolivia estaba la universidad más importante de América Latina, donde estudió, si no me equivoco, no me acuerdo si era Belgrano o Moreno, que es la Universidad de Chuquisaca. O sea... Belgrano, me parece. Belgrano me parece que estudió en Chuquisaca. Sí, o sea que este tipo de movimientos coloniales, de que habla, esto pasó hace 200 años, pero ustedes ven las asimetrías de crecimiento entre el noroeste argentino y el puerto y la zona litoraleña argentina, y evidentemente hay cuestiones que habría que tener en cuenta. Bueno, esto es muy trabajado entre estos autores que les acabo de mencionar. También lo trabajan, pero desde otro lugar, los teóricos de la dependencia, que son los que vamos a abordar ahora. Entre los teóricos de la dependencia, en el texto mencionan un montón de autores, pero yo quiero mencionar a 3 o 4 que menciona el paper. Uno es Mauro Marini, el otro es Teotonio dos Santos, que lo vamos a retomar en los 70, el otro es André Gunder Frank, que para el que le interesan estos temas son grandes teóricos que habría que estudiar. Yo los estudié mucho, los conozco mucho y son verdaderamente brillantes para tratar de entender estos ciclos largos y lo que pasa en América Latina, tipos que además se cuestionan incluso a sí mismos lo que plantearon 20 años antes, como es André Gunder Frank, que de todas maneras falleció hace muy poco. Y también quiero mencionar a Oscar Brown, que es un economista muy, muy grosso, argentino, que tiene un libro que puede ser enmarcado dentro de la teoría de dependencia, que es un libro extraordinario. Bueno, la idea central de la teoría de la dependencia es el cuestionamiento al estructuralismo latinoamericano y al optimismo de la CEPAL acerca de que el Estado, a través de determinados instrumentos dentro del capitalismo, se podía industrializar. Y fundamentalmente, la cuestión tiene que ver con que esta es una posición mucho más fuerte del capital, digamos, de la idea del capitalismo como como causa del subdesarrollo, pero mucho más al fondo. Claro, en una época como la actual, en la que el socialismo no es una alternativa, esta teoría pierde un poco de peso porque es como que no se puede hacer nada, ¿no? O solamente es un enfoque que sigue siendo utilizado en la actualidad por teóricos marxistas que siguen planteando el socialismo. Pero algunos aportes son muy importantes. Por ejemplo, Teotonio dos Santos hace un aporte muy importante respecto a la dependencia financiera, que ya vamos a ver porque es un aporte muy lindo. Al deterioro de los términos de intercambio, ellos le oponen la idea del intercambio desigual, que es uno de los temas que más trabajó mencionado argentino, se me fue, Oscar Brown. Es decir, que en realidad se incorpora todo el herramental marxista de plusvalor para mostrar que no importa el sector en el que se trabaje, sino que va a haber diferencias regulatorias para generar este traspaso de plusvalor de la periferia al centro. Bueno,
de este punto me interesaría que toquen, no lean la parte, bueno, si quieren sí, pero no les voy a tomar ni la parte de Cardoso ni la parte de Dos Santos, porque eso lo vamos a ver en un paper de Dos Santos después. Lo que sí me interesa es esta idea de que por distintos mecanismos el trabajo en los países subdesarrollados vale menos y que ese es el mecanismo por el cual se transmite la plusvalía. Eso es Marini, Rui Mauro Marini, que es uno de los teóricos más importantes, que justamente tratan de sacarlo del problema de si es un sector o es otro sector, si es la tecnología o no es la tecnología, sino que es el planteo acerca del salario medio en el centro y el salario medio en la periferia, cosa que se está verificando en el mundo actual. Y tampoco lo lea Ana Frank porque se mete con otro tema que no lo vamos a mencionar. Así que en realidad la idea general de la dependencia como una cuestión más marxista, con una idea más clara de que en el mundo actual, en el mundo de esa época, el capitalismo generaba esto, y la idea de Rui Mauro Marini de que esto se iba a producir siempre por un problema de diferenciales de salario medio. Después vamos a ver que otros autores hoy discuten por qué los salarios medios son distintos, pero eso va a quedar para después. Acá Marini planteaba eso. Bueno, esto formó parte, como yo les dije en la primera clase, de la radicalización en América Latina y no tuvo un resultado político, ¿no? Porque los grupos radicalizados que sostenían estas posiciones perdieron y fueron reprimidos. Pero lo que a mí me resulta importante decir es que los países centrales tenían esas rebeliones de los jóvenes, es decir, que desde mediados de los 60 se empieza a verificar esa crisis que empezamos a ver con algunos autores, y en América Latina esa crisis de los países centrales se verifica con mucha más fuerza porque no se había logrado ni lo que se había logrado en los países centrales, ¿no? Entonces acá esto es mucho más radical y el planteo es mucho más a la izquierda de todo eso. Es decir, el desarrollismo que en la Argentina fue de Frondizi, que el estructuralismo latinoamericano de la CEPAL, a medida que el fordismo va entrando en crisis, naturalmente empieza a dar lugar a posiciones de más desilusión. En América Latina esa es la teoría de la dependencia. Lo que ahora tenemos que estudiar bien es cómo se da la crisis del fordismo, es decir, qué pasa a fines de los 60, inicio de los 70, y cómo cada autor explica esa crisis. Una vez que hagamos eso, vamos a seguir con la unidad 2 en la parte de cómo todo eso se verificó para la Argentina. Ese va a ser el mecanismo que vamos a usar en todas las unidades. Lo que pasa en el mundo, algo de lo que se debate en América Latina y después lo que pasa en la Argentina. Ahora vamos a ir a la etapa siguiente, siempre dentro de la unidad 2, es ver qué pasó con la crisis. Para eso vamos a estudiar la segunda parte de Lippietz, y vamos a leer como postkeynesianos a Arestis y Sawyer.
Vamos a retomar el artículo sobre ciclo de negocios con la parte de los 80. Es decir, que vamos a hacer un debate entre Isuán y Lobolo más los regulacionistas por un lado, Friedman más Prescott por el otro, los postkeynesianos con Arestis y Sawyer, y vamos a terminar con uno más a la izquierda que es Wallerstein. Eso vamos a ver todo la clase próxima. Y en la tercera de esta unidad vamos a ver cómo se discutía todo esto en Argentina. Entonces, si no tienen ninguna pregunta ni nada, nos veríamos el jueves. Genial, gracias. Bueno, hasta el jueves. Chau, Karina. Bueno, Chao, saludos profe. Patricio, chau a todos. Chao. Profe. Sí, se fue. Decime. No, tenía una pregunta sobre un comentario teórico que había dicho. Te lo pregunto a vos. Para que un segundito, un segundo. Andrés, No, si no pasa nada, le pregunto a la próxima clase. pero todavía está conectado. Espera que yo lo aviso en el otro. ¿De qué tema es? No, de marxismo. Sí, se ve que se desconectó. Dice que siempre se conecta con dos links.